plática, y eso nos va a favorecer muchísimo nuestros tratamientos. Y es como tener ahí nuestra... Ahora, ¿por qué usar mini placas? Porque los sistemas CERTI tienen una versatilidad y una variabilidad del sistema. Y el primer es un amigo de nosotros que también fue a Brasil, que le da este nombre a todo lo que es sistema CERTI, es el doctor Bernardo, y siempre lo menciono porque él es el primero de acá en México que usó estos nombres para describir todos los alcances que tienen estos sistemas, que es primeramente diagnóstico en 3D, la articulación, pacientes en crecimiento, y lo que vamos a ver hoy, ortodoncia no convencional con mini placas, ortodoncia rehabilitadora y la parte de la preparación ortoquirúrgica no convencional. En todo esto se compone. Cualquier pregunta y todo quieran intervenir. Sí, Gabriela. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? ¿Cuántas veces nos hemos quebrado la cabeza por qué el paciente tiene dolor? Si es articular, si es muscular, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Cómo lo voy a tratar? Es algo importante. ¿Y de qué de qué dependíamos? De imágenes en 2D. Si ustedes ven aquí, en estas imágenes en 2D, la articulación no veíamos nada y considerábamos que eran pacientes sanos y no nos dábamos cuenta de todo lo que veíamos aquí, que lógicamente sería una simetría, pero nosotros veíamos un lado de la cara, entonces esas simetrías decíamos, ¿es una simetría verdadera de Williams o no? ¿Y qué pasaba con esto? Que necesitábamos un elemento que nosotros pudiéramos, existía el panorama de simetría trazado en la radiografía panorámica, pero era en 2D, ¿no? Y cuando veíamos estas bocas, dices, no corresponde mucho a lo que estoy viendo en la cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que los pacientes por algo sufrieron esa deformación y generalmente son golpes en edades tempranas, en el cual un paciente que se cae en el mentón y se golpea y la articulación sufre, el 94% de esos van a presentar un proceso degenerativo en alguna etapa de su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una dislocación del disco. Veamos esto, lo pasábamos como normal, que al rato que veamos los casos vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Y nosotros lo considerábamos como normal, o no le dábamos tanta importancia como lo es. Y van a ver qué importante es esto de las asimetrías. Y sobre todo si vamos a usar las placas. Veamos, los pacientes son cosas que veíamos. Entonces viene este artículo en el cual se hace una revisión literaria y se comparan los resultados de las tomografías con las radiografías en 2D. Y todo esto que nos da una sensibilidad y una especificidad diferente, en el cual el último uso que se le dio a la tomografía en todo el campo dental fue para la articulación. Y veíamos que nosotros tenemos mucha superimposición de imágenes y sobre todo, vean en cuánto variaba del 53 al 90% de la especificidad a un convit de un 73 a un 95%. Y aún así, cuesta mucho trabajo. Yo no sé allá en Costa Rica, un poquito, pero hemos tenido oportunidad de ir a diferentes países de Latinoamérica y nos damos cuenta que les cuesta, y en México también, nos cuesta mucho como ortodoncistas pedirle al paciente una tomografía. Aquí en México, porque es cara, por así decirlo, la tomografía, pero tenemos mucho miedo a ese cambio. Y cambiar el chip, lo primero es pedir tomografías, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Qué tomografías usamos? Usamos tomografías de un FOB grande, 16x16, en el cual debe salir la articulación y hasta arriba de nación. Boca cerrada porque vamos a evaluar el paciente en máxima intercuspidación, porque es lo que nos interesa, porque estamos a ver cómo está esa articulación en el paciente. Y en este artículo nos da un parámetro de cuándo es un cóndilo normal. Entonces, si nosotros vemos aquí el cóndilo, tenemos una cortical que va siendo continua, que no hay pérdida, y esto nosotros lo tomamos como un paciente sano en cuestión de salud articular, pero en cuestión de posición es un cóndilo un poco distraído y eso va a ser muy importante para que entiendan cómo funcionan las mini placas. Y ahí vienen miles de conceptos que hay de relación céntrica, en el cual, ¿qué es lo que nos interesa? Que el disco esté interpuesto, presionado contra la pared posterior de la eminencia articular, y si no hay disco, necesitamos que sea una articulación que se haya adaptado a esas fuerzas por el organismo, y si el paciente presenta algún proceso degenerativo, primero vamos a tener que tratar la articulación antes de pensar en cualquier otro tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa en el cóndilo? Que también, gracias al periósteo que tiene, ahí tiene un proceso de remodelación y de regeneración que se está demostrando ahorita, ¿no? En el cual si nosotros insertamos células madre y plasma, podemos ayudar a esa regeneración si el paciente está en crecimiento sobre todo. Pero esta remodelación se da por el tipo de periósteo que existe en el cóndilo, y donde hay un periósteo similar es en el hueso de la nariz. Entonces, de ahí vienen varias características que en esto no va a tener mucho, en el cual nos clasifican todos los problemas degenerativos que hay, y antes de eso nos indican los estadios de degeneración articular, en el cual en el A empieza a haber un adelgazamiento de la cortical, en la B empieza a haber ya pérdida de esa cortical, y en la C ya empieza a haber hueso medular expuesto. Después de esta fase, si bien le va al paciente, va a empezar una fase ya adaptativa, en el cual es como la cicatriz que se va a hacer, ya herí, ya está, y el organismo se encarga de autolimitar, y cuando limita empieza a ver primero, como en el estadio de un aplanamiento un aplanamiento del cóndilo, para después empezar a formar una cortical, y al final hay una recorticalización, que es el proceso de remodelación que mencionan en el artículo.
En sentido coronal y en sentido sagital, vamos a ver esta parte de adelante que va a ser característica esta imagen de los pacientes que presentaron algún proceso degenerativo y lo adaptó el organismo. Esta puntita que queda de este lado es el osteocito y es una imagen característica de todo esto. De ahí viene, y la enfermedad más común que vamos a tener va a ser la osteoartritis, en el cual va a tener una degradación y vamos a tenerla que solucionar. Y esta osteoartritis puede convertirse, también puede haber esclerosis, puede el paciente tener dolor, puede no tener dolor, que ese es el problema, que muchos de estos pacientes acuden ya con mucho tiempo de evolución de la enfermedad y hay dolor. Y otras enfermedades como la artritis reumatoide, que se rompe toda esta matriz, todo este cartílago, toda esta matriz intersticial, es lo que provoca la degeneración de este cóndilo, así como las erosiones que existen, la aparición de quistes subcondrales, la aparición de la pérdida de la cortical y esas socavaciones que no es más que degradación de toda la cortical y hueso medular expuesto. Otra de las cosas, condromatosis sinovial, que es otra de las enfermedades, cuando tenemos una anquilosis, que esto generalmente va a tener que ver con traumas, y estas anquilosis, tanto como las neoplasias, van a ser estrictamente tratadas por el maxilofacial. Y anomalías como las hiperplasias tipo 1, tipo 2 o aplasias son las que nos llevan a tener esas asimetrías faciales. Cuando tenemos esos crecimientos excesivos del cóndilo, que también hay que darnos cuenta. Ajá. Lógicamente aquí el lado derecho del cóndilo con el lado izquierdo tenemos una diferencia enorme. Entonces son sospechas de hiperplasia, que ahorita vamos a hablar un poquito. ¿Ok? La hiperplasia coronoidea un poquito menos y la neoplasia, ¿sale? Y de aquí vamos a partir. Necesitamos entender cómo está nuestro cóndilo. ¿Y qué pasa con el 3D? El 3D es nuestro tercer ojo, en el cual vamos a ver todo lo que no veíamos, ¿no? Pues, ¿qué vamos a evaluar en 3D? Salud articular, posición condilar, y en crecimiento solo vamos a evaluar si es salud articular o no. Entonces, aquí quiero que pongan mucha atención porque de aquí depende todo y que entiendan cuándo un paciente se va a hacer más si se va a hacer quirúrgico, si no se va a hacer quirúrgico, si me va a favorecer que un cóndilo tenga una distracción. Todos empezamos en relación céntrica y lo primero que hay es un descenso cuando tenemos cualquier contacto, ¿no? Que vamos a tener una distracción condilar, que si nosotros superponemos la imagen, encontraríamos esta imagen, un poco cóndilo abajo y adelante, y eso nos va a condicionar mucho hacia dónde se va a mover el cóndilo cuando lo asentemos en céntrica. ¿Qué nos saca de céntrica un cóndilo? Las interferencias, ¿no? Si nosotros eliminamos las interferencias por medio de intrusión, ¿a dónde va el cóndilo? No tiene a dónde ir más que a su posición. Entonces, es lo que nos va a estar asegurando estar haciendo un tratamiento que esté clavado en céntrica, ¿no? Ahora, cuando está solamente abajo, contactos posteriores, no hay mayor problema, y cuando regresamos a su RC, vean cómo cambia la mandíbula. Entonces, es bien importante evaluar la posición del cóndilo. Muchos de los pacientes acaban siendo no quirúrgicos porque el cóndilo está muy distraído, así como muchos que decimos están en el límite, al estar el cóndilo fuera de céntrica se hacen más quirúrgicos. Y es por esto, por la posición en la cual vamos a poner. ¿Cuál es la siguiente posición? Abajo y atrás. Y cuando llamamos RC, lógicamente la mandíbula se abre la mordida y se va más hacia atrás. Por eso es tan importante. Cuando está atrás y arriba, que se llama doble mordida posterior, va a pasar lo mismo. Ahí estamos más limitados porque no va a haber grandes cambios. ¿Ok? Pero va a haber mucha molestia para los pacientes. Entonces, en crecimiento, vamos a poder tener lo que es sistema CERTI, un diagnóstico en 3D. En ocasiones vamos a pedir resonancia, solo en una, pero ahorita que vemos algo de casos, les digo en qué casos. Con lo que se hace, las extracciones seriadas pasan a segundo tiempo, los tiempos de tratamiento y el coste biológico es mucho menor. Y vamos a tener mayor estabilidad. Y lo que nos interesa, lo que vamos a hablar hoy, es en adultos, que nos va a permitir un índice de extracciones, él dice que en 1%. Acá en México, yo veo que es un poquito más porque todavía nos faltan ciertas cositas, ¿no? El tiempo de tratamiento lo disminuye drásticamente. Hay tratamientos de 8 meses a hasta 1 año y medio, 1 año, 2 meses, 1 año y 3 meses, que son bastante buenos. Costo biológico es menos, la previsibilidad y la estabilidad va a ser mayor en este tipo de pacientes. Y todo esto nace